Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la segunda sesión y quiero empezar haciendo un rápido, así bien rapidito recuento de todo lo que hemos visto en la primera sesión, un repaso muy rápido. Primero, hemos hablado de los pilares de la transformación, ¿sí? Estos principios, estas columnas donde se basa la transformación. Le di dos pilares en esa oportunidad, ahora voy a darle dos más adelante y así en las siguientes sesiones iremos viendo más. Es fundamental que tú seas sincero, ¿sí? Y que veas si realmente estás con estos pilares como para hacer tu transformación. ¿Mm? El primer pilar es el propósito, tener claro tu propósito, pero además de claro, darle un valor, del 1 al 10 que sea 9, 10, ¿sí? ¿Para qué? Para que si es que tienes ese 10 de valor en tu propósito, entonces te va a generar el suficiente compromiso, ¿sí? Y compromiso justamente es el segundo pilar de la transformación. Y hay niveles de compromiso, ¿sí? Y dijimos de que el único nivel que te va a funcionar para conseguir tu transformación es el nivel 5. Hago todo lo que sea necesario, ¿sí? Todo lo que sea necesario. Pero como te digo, está ligado al valor que tú le das, ¿sí? Yo quiero ser un hombre seguro, ¿sí? Ok, ese es mi propósito, ok. ¿Y cuánto vale? Vale 5. Ok, entonces tu nivel de compromiso no va a ser nivel 5, va a ser nivel 2, 3, ¿sí? No te va a funcionar. Bien, después dijimos que nosotros somos seres moldeables desde que nacemos, ¿sí? Di el ejemplo de la plastilina, cómo nos moldean, ¿sí? De acuerdo a las creencias que vamos adquiriendo, principalmente las personas mayores que nos cuidan. ¿Mm? Y entonces luego lo que hacemos es que queremos confirmar lo que ya sabemos, ¿sí? Más que estar en apertura de aprender, ¿sí? Es simplemente confirmar lo que ya sabemos. Y desde ahí vivimos en lo que sabemos, en lo que nuestro aprendizaje nos dice. Y vivimos como robots, como un programa, ¿no? Sócrates decía que la presunción de saber nos lleva a vivir en una suerte de sonambulismo. Entonces vivimos estando claros que sabemos lo que sabemos. ¿Mm? Y daba el ejemplo que sé manejar. Yo sé que sé. ¿Sí? Yo sé lo que sé. Yo sé manejar. Yo sé que sé manejar. También sabemos lo que no sabemos. Yo sé que no sé cocinar. Pero lo que no vemos, ¿sí? Y eso le llamamos la ceguera cognitiva, lo que no vemos es lo que no sabemos que no sabemos, ¿sí? Está ahí, pero es totalmente invisible para nosotros. Yo no sé, por ejemplo, o yo no sabía, por ejemplo, antes de hacer mi proceso de transformación, que yo venía haciendo una persona que tenía un montón de maneras de ser que no funcionaban, no solamente a mí, sino no funcionaban a las personas en mi entorno, pero yo no lo veía, ¿sí? Ceguera cognitiva. Y además me lo decían, pero yo siento tan loco, no me conocen bien. Bien, lo que no sabemos, es un lugar, ¿sí? Como que una noche oscura, le ponía un ejemplo, y que solamente vemos una vereda que está iluminada por unos postes, ¿sí? Entonces, vives desde lo que sabes, lo que conoces, pero eso no quiere decir que el resto no exista, ¿sí? Tú estás viviendo de una manera de ser. Eso no quiere decir que puede ser con otras maneras de ser. ¿Mm? También vimos los niveles de aprendizaje, ¿no? El nivel 1, ¿sí? Es cuando tú quieres realizar no te gusta tu resultado que estás obteniendo, no te funciona, y dices voy a cambiar de acción. ¿Mm? Pero muchas veces el cambiar de acción no es suficiente. ¿Por qué? Porque todas las acciones que tú elijas hacer están determinadas por el ser que tú vienes siendo. Si yo vengo siendo inseguro, ¿sí? Entonces yo voy a accionar de una manera en mi trabajo y cuando no me resulta, voy a buscar otra acción.
pero esa acción también va a estar delimitada. Perdón, pero ahí hay unas personas, creo que están esperando en sala de espera. También van a estar delimitadas estas acciones, ¿sí? Por el ser que viene siendo. Entonces, no te va a funcionar solamente cambiar de acciones. Entonces, el tercer nivel, el segundo nivel, perdón, es hacer transformación en el ser, ¿sí? Hacer un movimiento en tu ser, ¿sí? Empezar a ver nuevas posibilidades, nuevas maneras de ser, ¿sí? Para hacer transformación, evidentemente, ya hemos visto que necesitas ver tus creencias, identificarlas, etcétera, etcétera. Hacer movimiento en tu ser. ¿Sí? Y entonces ver nuevas posibilidades de accionar. Y el tercer nivel es una acción nueva, ya lo dijimos, pero recurrente, desde ese ser transformado. ¿Sí? Pero hacerlo recurrentemente, para generar hábitos. ¿Sí? Entonces, tenemos que las creencias generan maneras de ser, estas maneras de ser forman todo un conjunto de estrategias, cómo te defiendes, cómo te paras en la vida, y esas creencias con esas estrategias constituyen, van formando un ser tanto en su cuerpo, en su corporalidad, en su lenguaje y en su emoción. Y ese ser acciona, siempre delimitada, ¿no? Por ese ser que viene siendo, con esas creencias, con esas estrategias. Y esas acciones lo llevan a tener ciertos resultados. Entonces, tenemos que en esta ecuación de la vida, que le llamamos, ¿se acuerdan en la primera sesión? Ser, acción, resultado, ¿sí? Tenemos que todos vivimos de esa ecuación. Todas nuestras acciones están determinadas, digamos, infectadas por nuestras creencias. Elegimos profesiones, elegimos parejas, colores, elegimos un montón de cosas, ¿sí? Por estas creencias. Y desde ahí estamos accionando. Vimos también que el cuerpo, lenguaje y emoción son por lo menos los tres elementos que constituyen al ser humano, ¿sí? Y que han sido influenciados por estas creencias. ¿Sí? Ese cuerpo que ahora viene siendo ha sido influenciado por tus creencias. Ese lenguaje, esa manera de pensar, el lenguaje y manera de pensar ha sido influenciado por tus creencias. Y esas emociones que tienes y las que no tienes muy a la mano, todo eso se debe a las creencias. Nos han constituido en un ser tanto en cuerpo, lenguaje y emoción. Vimos también las estrategias para sobrevivir, tener la razón, ¿sí? Entonces, yo estoy queriendo, ¿sí? Confirmar lo que yo creo que soy. ¿Sí? Yo quiero confirmar lo que yo ya sé, que yo ya sé que soy, que yo ya sé que él es, que ella es, que el mundo es, cómo es la vida. Yo solamente quiero confirmar, ¿sí? Y ya desde ahí una ceguera cognitiva, que habíamos hablado. La segunda estrategia es estar en control, ¿sí? Mantenerte en tu zona de confort. Tú estás en control. Cuando tú estás siendo la persona que tú crees que eres, que tus creencias te han dicho que eres, tú estás en control, ¿no? Ya, yo soy inseguro, pero estoy bien porque yo no hablo en mi trabajo y cosa que así nadie me critica y yo me siento bien. Si yo voy a hablar, uy, ahí no estoy en control, ¿no? Otra estrategia es lucir bien. Paréntesis, estas son estrategias tipo, base. No quiere decir que son las únicas. Somos súper creativos los seres humanos para generar estrategias. La tercera estrategia es lucir bien, ¿sí? Entonces, tú te comportas de una manera para conseguir lo que llamamos, de alguna manera, una recompensa secreta, ¿no? Si yo tengo la creencia y he armado la estrategia que debo buscar cariño para que la gente me ame, entonces yo voy a estar siendo una persona que siempre dice sí, que siempre está dispuesta a dar, que siempre está lo que sea. ¿Para qué? Para que esa persona me dé esa recompensa secreta. Puede ser cariño, puede ser reconocimiento, puede ser valoración, respeto, un montón de cosas, ¿sí? Cualquier cosa, recompensa secreta. Y la última estrategia que vimos es evitar el dolor, ¿no? Y el ejemplo claro de la
persona que de niña de repente era muy extrovertido, muy cariñoso, muy cercano, pero a alguien le dio su corazoncito, entonces empezó a ponerse un poco más frío, más lejano, ¿no? Todo de una manera inconsciente. Todas las estrategias que hemos armado, las creencias que hemos adquirido, lo hemos hecho de una manera inconsciente, ¿no? No somos conscientes. Y entonces esta persona se va volviendo duro, frío, seco, ¿no? Y entonces no vive, sobrevive, pero evita el dolor. Todas estas 4 estrategias, ¿sí?, hacen de que tú estés sobreviviendo. No estás viviendo la vida, estás sobreviviendo, ¿sí? La persona que no se abre al amor para evitar que su corazón le duela, no está viviendo, pues, ¿no? Está sobreviviendo. Lo mismo, si tú estás luciendo bien, buscando recompensas secretas, haciendo lo que sea necesario para que te den amor, lo que sea, estás viviendo, estás, no sé, mendigando, estás sobreviviendo. Y lo mismo estar en control y lo mismo tener la razón, ¿sí? No estás viviendo la vida, estás sobreviviendo, estás viviendo parcialmente, si lo quieres llamar así. Bien, entonces todo eso ha sido un recuento rapidito de lo que hemos hecho en la primera sesión. Y ahora vamos a ver los temas de la segunda sesión, ¿sí? Entonces, vamos a ver las fuentes de las creencias, ¿no? Ok, ya, Fernando, ya más o menos entendí lo que es la creencia. ¿De dónde vienen las creencias? ¿Cómo es que las adquiero? Tenemos 3 fuentes principales que generan nuestras creencias. Uno es la interpretación que hacemos de los mandatos, ¿sí? Los mandatos son estas frasecitas que nuestros padres o las personas que nos cuidaron, que nos educaron, nos decían, pero continuamente, ¿no? Por ejemplo, el mandato que yo tenía así como ley, ¿no? Es lo que mi padre me decía. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas, ¿no? Es un mandato. Pero hay miles, ¿no? Cállate, sé fuerte, no confíes, sé buena persona, los hombres no deben llorar, ¿sí? Entonces, esas frasecitas, ¿sí?, que nos repetían, acuérdense que nosotros somos moldeables, ¿sí?, cuando nacemos y de niños. Entonces, todas esas frasecitas nos van generando una creencia. ¿Sí? Tú dices, ay, no, pero cómo, qué barbaridad, ¿cómo vas a pensar eso? Si era una frase de papá o de mamá, no, pues ahora lo pensamos, ¿sí? Pero de niños no. Entonces, la primera fuente es esos mandatos, ¿sí? Hay muchísimos y tú puedes ir identificando, ¿no? ¿Qué te decía papá, qué te decía mamá continuamente? Esas frasecitas que de alguna manera, sin darte cuenta, han generado que tú seas de una manera, ¿sí? Tengas ciertas maneras de ser. Después vienen las interpretaciones de eventos que hacemos nosotros, cómo interpretamos ciertos eventos, ¿no? Por ejemplo, se fue papá de la casa, yo de niño, ¿no? Se fue papá de la casa. Entonces, el niño, ¿cómo podría interpretar ese evento? Ojo, el ejemplo que voy a poner es un ejemplo. No quiere decir, papá se fue de la casa, entonces tú lo interpretaste de esta manera. No, no es matemáticas, ¿sí? El niño puede haber generado cualquier interpretación, puede haber armado cualquier creencia sobre ese evento. Voy a poner un ejemplo. Papá se va de la casa, entonces papá no me quiere. Y si papá no me quiere, debe ser porque algo está mal en mí. Y si algo está mal en mí, entonces ya no valgo o no valgo lo suficiente. Y entonces va generando una creencia sobre ti, ¿no? Claro, tú cuando creces, o el niño cuando crece, dice, papá se fue de la casa y lo entiende, lo que pasa es que se peleaba con mamá, o porque, no sé, papá le sacó la vuelta, porque mamá le sacó la vuelta. De grande lo piensas, lo razonas, pero el niño lo interpreta desde su capacidad que tiene, ¿sí? Y entonces interpreta ese evento de esa manera y le genera una manera de ser, le genera una creencia. Y esa creencia lo va a llevar a armar estrategias, maneras de ser.
Y desde ahí va a constituir un ser, tanto en cuerpo, lenguaje como emoción. Y desde ahí va a accionar. Y desde ahí va a tener los resultados que va a tener. Y la tercera fuente, ¿sí? La tercera fuente de creencias, la tercera fuente generadora de creencias son las imitaciones de maneras de ser. ¿Sí? Entonces, papá tiene un carácter muy fuerte, muy agresivo, y mamá es sumisa. Nuevamente, estoy poniendo ejemplos, no quiere decir que todos los papás sean así o las mamás sean así. Ejemplos, hay miles de posibilidades de cómo era papá o cómo era mamá. Y entonces el niño imita las características, las maneras de ser de papá o de mamá. Algunos me dicen, no, pero yo hice todo lo contrario. Ok, pero al hacer todo lo contrario, de alguna manera, también te estás basando en lo que viste de papá, ¿no? Generó una creencia, es decir, en algún momento dijiste, yo no voy a ser como papá, ¿sí? Entonces fuiste influenciado por las maneras de ser de papá, ¿no? Porque somos moldeables, como siempre lo vengo repitiendo. Entonces, estas son las tres fuentes generadoras de creencia y que yo las he desarrollado en base a la experiencia, 13, 14 años que estoy dando talleres y haciendo coaching, y esto es en resumen lo que he visto. Cuando la creencia maestra sale a la luz en las conversaciones que tengo con las personas, de alguna de estas tres fuentes, ¿sí? O a veces un poquito de una, un poquito de otra, lo ha tomado. Es bueno que vayas viendo, vayas revisando, ¿sí? Tus creencias maestras, de cuál de estas fuentes vienen, o de cuáles. Bien, entonces, después vamos a ver, inmediatamente vamos a ver estas frases que están aquí. Pepe llegó 5 minutos después de la hora acordada. Y la otra frase es, Pepe es impuntual. Pepe llegó 5 minutos después de la hora acordada. Pepe es impuntual. Si tú te das cuenta, la primera, ¿sí? Es una frase que muchos dicen es algo objetivo. En cambio, la segunda dicen es algo subjetivo. Es correcto. La primera es lo que en el coaching ontológico llamamos una afirmación. Una afirmación es un acto del habla. Cuando tú hablas, ¿sí? Cuando tú hablas puedes decir afirmaciones, juicios, declaraciones, pedidos, promesas y ofertas también. Y estamos viendo ahora una afirmación. ¿Por qué? Las afirmaciones son cuando tú describes una realidad, ¿sí? Cuando yo digo, Pepe llegó 5 minutos después de la hora, al hablar, yo estoy describiendo algo que existe. Si yo digo que mi nombre es Luis Fernando, estoy diciendo algo que existe. No es que mi nombre se vuelve automáticamente en Luis Fernando cuando yo hablo. No. Cuando yo hablo, cuando yo doy una afirmación, lo único que hago es describir algo que ya existe. Describo una realidad. Entonces, Pepe llegó 5 minutos después de la hora acordada, es una afirmación. Una característica de la afirmación es que se puede probar, ¿sí? Y otra característica de las afirmaciones es que o son verdaderas o son falsas. Si yo digo que mi nombre es Carlos, es una afirmación, pero es falsa. ¿Se puede probar? Claro que sí. Saco mi DNI, mi partida de nacimiento y se prueba que es falso. O se prueba que es verdadero, ¿sí? La segunda frase, Pepe es impuntual, es lo que llamamos un juicio. Es una interpretación que yo hago. Un juicio nunca va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Nunca. Pueden ser fundados, infundados, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los juicios, pero básicamente lo importante aquí es que es una interpretación que hace la persona que está hablando, ¿sí? Es un juicio. Nunca va a poder ser verdadero o falso, nunca se va a poder probar. Si yo digo que Juan es bueno, probablemente haya muchas personas que piensen igual que yo, pero también pueden haber muchas personas que piensen que no.
dada su experiencia con Juan, ¿sí? Entonces nunca va a ser una realidad que Juan es bueno. ¿Por qué estoy poniendo esta diferencia entre juicios y afirmaciones? Porque es muy importante el que tú sepas diferenciar cuando estás emitiendo un juicio o una afirmación. Y ahora te voy a contar esto. Mira, vamos a poner un ejemplo, que un niño, ¿sí? 6 años, 7 años, papá, mamá haciendo las tareas con él. Y claro, papá, mamá vienen de trabajo cansados y encima el niño se distrae, qué sé yo, y entonces lo que sucede es que el papá o la mamá pierde la paciencia y le dice, eres un bruto, eres un idiota, ¿sí? Y eso se repite día tras día, día tras día. Entonces, cuando el niño crece, lo que va a pensar de él, ¿sí? El juicio que él se va a hacer de él, es que él es un idiota, ¿sí? Pero el tema está que desde ahí, desde esa creencia, desde ese juicio que tiene de él va a accionar, ¿sí? Él no va a hacer cosas que él piensa que no las va a poder conseguir dado que es un bruto. Entonces, lo que este niño hace es que él toma como una afirmación un juicio del papá o un juicio de él mismo, ¿no? Pero es un juicio. Pero al no darse cuenta de la diferencia y al creer que es una realidad, que es una afirmación, entonces desde ahí empieza a accionar en su vida. Hay personas que vienen y me dicen, soy inseguro. Digo, no, tú no eres inseguro. No, no, sí, soy inseguro. No, es que no eres inseguro. Sí, pues Fernando, tú no me conoces, pero mira, yo soy inseguro. Le digo, un momentito. Tú de niño te gustaba, no sé, hacer piruetas, saltar. Uy, sí, yo subía a los árboles, saltaba de los árboles en mi casa de techo en techo con el vecino. Es decir, ¿y eso es inseguro o seguro? Ah, no, sí, ¿verdad? No, eso es seguridad. Sí. Entonces, en algún momento aprendiste, ¿sí? Por creencias, y hiciste el juicio de ti mismo que eres inseguro, pero no naciste inseguro, porque eso sí sería ya una afirmación, ¿no? Entonces, armamos un juicio y creemos, lo tomamos como una afirmación, y desde ahí accionamos para adelante en toda nuestra vida. ¿Mm? Ahora, somos animales enjuiciadores, o no vayan a pensar, ah, ya, entonces ahora no voy a hacer juicio, no voy a juzgar, no, es imposible, como que te dijera no respires, más o menos, ¿sí? Ese no es el tema, vas a hacer juicios. Cuando, no sé, conociste una persona, ¿sí? Inmediatamente haces juicios. ¿Mm? Y además los juicios no sirven. Si te vas a comprar una camisa, ¿no? Te vas a la tienda, te la pruebas, te miras al espejo y dices, wow, qué bien me queda. Y te la compras. ¿En base a qué? En base a tu juicio. Cuando sales, de repente tu pareja te dice, pucha, qué fea la camisa que te has comprado. Y es el juicio de ella o de él, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer juicios. Tranquilos con eso. No, no es que hacer juicios está mal, no, no lo vean por ahí. El tema es diferenciar cuando estás haciendo juicios o cuando estás haciendo afirmaciones. Siempre pregúntate, ¿esto de aquí que estoy pensando es un juicio o una afirmación? ¿Mm? Ahora, no se trata de darle duro a una persona o a ti mismo y después ponerle la palabrita en mi juicio, ¿no? Entonces, mira, ¿sabes qué, Juan? Yo creo que tú eres un mal hombre, desgraciado, eres un bruto, bla, bla. Bueno, es mi juicio, ¿no? Sí, claro, es tu juicio, pero tú lo has sentido y lo has puesto como una afirmación, ¿sí? No porque le pusiste al final en mi juicio, ya lo salvaste. No, sí, realmente vívelo, realmente piensa. Esto que estoy pensando, ¿es un juicio o una afirmación? Y tampoco se trata que te defiendas con este juicio, ¿no? Entonces viene una persona y te dice, oye, mira, yo creo que tú estás teniendo un carácter, no sé, muy violento, muy fuerte. Es tu juicio. Bueno, claro, es mi juicio, pero no sé, míralo, ¿no? Y otra persona te dice lo mismo. Y también le dices, es tu juicio. Y es tu juicio, y de todos los, el juicio de todos. Sí, ok, pero ojo, pues, ¿no? Si te están diciendo varios cómo te ven, si varios te están diciendo el mismo juicio que tienen de ti, cambiarlo, ¿no? Eso no lo vuelve una afirmación, claro está,
pero míralo, ¿no? Porque cómo te están viendo las personas, ¿no? Entonces, esto va a ser importantísimo para siempre, ¿sí? Diferenciar juicios de afirmaciones. ¿Mm? Bien, ahora, las creencias. Vamos a seguir con las creencias. Las creencias se instalan en nuestra mente, ¿sí? Y se instalan mediante el lenguaje, mediante el pensamiento, ¿sí? Ojo, el lenguaje no es solamente para decir, para hablar. No podrías pensar si es que no tuvieras lenguaje. Así que las creencias se van instalando aquí en tu mente mediante el lenguaje. ¿Sí? Cuando el niño interpreta que el papá se fue y por lo tanto no me quiere, lo piensa. Lo piensa y por lo tanto se va generando esa creencia ahí en su mente. Entonces, tu mente es como una computadora, ¿sí? Quiero que te imagines una computadora. En esa computadora hay ciertos programas. Y tú imagínate que quieres instalar unos programas que no son compatibles con lo que tu computadora tiene ahí. ¿Qué va a hacer la computadora? Lo va a rechazar. Va a rechazar lo que tú estás tratando de ingresar en la computadora, porque no es compatible con eso, ¿sí? Entonces, tu mente es exactamente lo mismo. ¿Mm? Si tú tienes una creencia que eres de una manera, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo de inseguro, ¿no? Yo soy inseguro, está ahí en tu creencia. Entonces, cuando de repente, mañana en la mañana, tú agarras y te levantas de la cama y dices, oye, este patita Luis Fernando estaba hablando de las creencias, así que de repente tiene razón, ¿no? De repente este tema de que soy inseguro no es así, que es mi creencia. Así que te levantas de la cama y dices, yo a partir de este momento voy a ser un hombre seguro, decidido, fuerte. Y tu creencia así agarra y te sirve y te dice, oye, cholo, acá, compadre, ¿qué es eso de seguro, decidido? Pues, por favor, mira la edad que tenemos y siempre hemos vivido así, seguros, ¿sí? Y entonces, lógicamente, tú le vas a hacer caso a tu creencia y te vas a quedar en eso. ¿Y por qué? ¿Por qué puede suceder eso? Porque tu creencia es súper fuerte, súper fuerte. Y tu mente tiene o mejor dicho, todos los seres vivientes, todos los seres vivientes, plantas, animales, seres humanos, todos tenemos como principio básico, no es la reproducción, por si acaso, ¿sí? Eso viene después. Principio básico de todo ser viviente es sobrevivir, sobrevivir. Entonces, tu mente, ¿sí? Tiene esa función de generar de que tú sobrevivas, pero tu mente cree que las creencias que tiene ahí en su mente son parte de ti y que por lo tanto deben sobrevivir. Entonces, cuando tú quieres hacer transformación y dices, yo voy a ser un hombre seguro, para seguir con el ejemplo, entonces tu mente dice, seguro, eso, revisa en la computadora y eso no existe. Entonces, eso es la nada, ¿no? Eso es como los navegantes de Colón, ¿no? Que pensaban que la Tierra era plana y que en algún momento iban a caer a la nada. Y aquí lo mismo, ¿cómo no vamos a ir a la nada? Eso es seguro, es la nada, no existe. Entonces tu mente se resiste a que tú te arriesgues, tomes el riesgo, ¿sí? De ser seguro. Porque su función es que tú sobrevivas y que sobreviva esa creencia de que eres inseguro. Yo les he comentado de esta película Matrix, ¿sí? Entonces, si no la has visto, mírala. La número 1, no necesitas verla toda la saga, pero en la número 1 vas a ver cómo hacen este paralelo del cual yo te estoy hablando, una metáfora de lo que yo te estoy hablando, pero en la película, ¿no? Los seres humanos estamos enchufados a una gran computadora, la mente, ¿sí? Que es la que nos dice cómo debemos vivir nuestra vida, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer. Todo nos lo dice nuestra mente. Pero en realidad, en la película, en realidad los seres humanos estamos dormidos, ¿sí? Enchufados a esta gran computadora. Y si lo miras de una manera,
¿sí? Nosotros estamos sobreviviendo con estas estrategias que la creencia nos dice que debemos accionar desde ahí. No estamos viviendo, estamos dormidos, ¿sí? ¿Recuerdan en la primera sesión lo que decía Sócrates, creo que le dije, ¿no? Estamos viviendo como sonámbulos. Bien, voy a ponerle, no, te voy a poner una cartelera, ¿sí? Y quiero que la leas. ¿Mm? Y de ahí la voy a retirar y te voy a seguir hablando ahí. Entonces, léela, por favor. ¿Ok? Entonces, de repente tú leíste que ahí decía, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Sí? Y yo te digo que ahí no dice eso. Entonces te voy a poner de nuevo la cartelera para que la leas para ti. Sí, y ahora seguramente la has leído y sigues insistiendo en que ahí dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Yo te vuelvo a decir que ahí no dice eso. Y entonces te voy a poner nuevamente la cartelera, por si acaso es la misma cartelera. Y de repente, a estas alturas, te has dado cuenta de que efectivamente ahí no dice camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. De repente, te has dado cuenta que hay un error. Y yo te digo que no hay un error. Y te voy a poner la cartelera de nuevo. Y como verás, ahí dice, camarón que se duerme, CC lo lleva la corriente. Hay dos errores. Camarón que se duerme, CC lo lleva la corriente. ¿Mm? Ahora, ¿por qué no pudiste ver los dos errores? Porque tu mente te dijo, yo ya sé lo que dice ahí, ¿no? Como la frase es conocida, entonces camarón que se duerme, se le va la corriente, ¿no? Yo ya sé. Entonces yo ya sé quién soy y entonces desde ahí vivo. Y yo ya sé quién es él y entonces desde ahí lo juzgo. Y yo ya sé quién es ella y desde ahí vivo, ¿sí? Y estamos viviendo desde lo que yo ya sé. Lo que acá la mente, ¿sí? Te dice que ya sabes. Hay otra película que te invito a que veas, otras dos películas que te invito a que veas. Una se llama The Truman Show. The Truman Show. El show de Truman, ¿sí? Y trata sobre un reality en televisión, que empiezan a filmar a un niño desde que nace y lo filman toda su vida. Y conforme va creciendo, a este niño en determinado momento lo ponen en un set, ¿sí? Para ser filmado, que era un pueblo, ¿sí? Pero todo era película, todo era armado, ¿sí? Las personas que vivían en el pueblo eran también extras, eran actores y actrices, ¿sí? Y en realidad todo este pueblo que estaba al lado de un lago, ¿sí? Estaba cerrado por una cúpula inmensa, todo el pueblo, ¿no? Y este muchacho vivió todo el tiempo en el pueblo. Y entonces él como que quería salir en determinado momento, les hablaba a las personas, a sus amigos, ¿no? Que todos eran, como le digo, extras, actores, actrices, y claro, todos lo trataban de decir que no, todos le trataban de meter miedo, ¿no? Como tu mente te dice, no, como tú eres inseguro, ¿cómo vas a ser seguro? Y ellos le decían, no, ¿cómo vas a salir? No, ni hablar, que mira,
le daban mil razones, pero él siempre estaba con la idea de querer salir del pueblo. Hasta que finalmente, se empieza a dar cuenta de algo medio raro y agarra un bote, se va por el lago y bueno, descubre que está y sale al set de todo este set de televisión y se da cuenta que toda su vida había sido una mentira, una ilusión. De alguna manera, nuestra vida es una ilusión si lo único que estamos haciendo es sobrevivir y no ser todas las maneras de ser que podríamos ser, todo el potencial que tenemos y que no lo usamos porque estamos viviendo desde nuestras estrategias, desde nuestras creencias. Es otra película que de alguna manera es una metáfora de lo que estamos viendo acá. Y la tercera película es una película muy antigua, se llama 2001 Odisea del Espacio. 2001 Odisea del Espacio. Esta película es tan antigua que el 2001 era el futuro, bien futuro, un futuro lejano cuando la hicieron. Estamos hablando pues de los años 80, no sé, por ahí. ¿Y de qué trata? Trata de una nave espacial, ¿sí? Que tenía una misión, tenía unos astronautas, y la nave espacial era comandada por una computadora. En esa época, lo que voy a decir era una cosa así como que, wow, pues alucinante, no existía, ¿no? Era una computadora que escuchaba todo lo que pasaba en la nave, ¿no? Escuchaba lo que los astronautas le hablaban y hacía, obedecía lo que los astronautas decían. Entonces, un día la nave, la computadora le dice a los astronautas de que hay una falla en la nave. Y los astronautas chequean y no existía la falla. Entonces, los astronautas llaman al control de la Tierra y le dice, está pasando esto. Y control en la Tierra le dice, bueno, si no hay tal falla y la computadora dice que la hay, la computadora está mal, hay que desenchufarla, hay que apagarla. Pero la computadora escucha esa conversación. Y entonces, para que no la desenchufen, porque debía cumplir su misión, sobrevivir, ¿sí? Sobrevivir, acuérdense, sobrevivir. Igual, ¿sí? Igual que la mente, que necesita sobrevivir las creencias. Entonces ella decide empezar a matar de diferentes formas a los astronautas, para que no la desenchufen, para que no la apaguen. ¿Sí? Esta computadora se llamaba HAL. ¿Sí? Entonces los astronautas decían HAL, rumbo tal, y la computadora lo hacía. Como le digo, esto era pues alucinante en esa época, ¿no? Ahora es lo más normal, tú le hablas a tu teléfono y tu teléfono te contesta, ¿no? Bien, entonces se llamaba HAL, H-A-L, HAL, H-A-L. Si te das cuenta, después del H viene la letra I, después de la A viene la letra B grande, y después de la L viene la letra N, es decir, IBM. Entonces, esto era un mensaje subliminal en contra de la IBM, que era un monstruo de las computadoras en esa época, ¿no? Después ya no tanto, pero que era como decir ahora, pues, no sé, Microsoft, ¿no? O Apple, no sé. Bien, entonces esta computadora empieza a matar a todos los astronautas para que no la desenchufen, para que no la apaguen. Pero un astronauta llega a desenchufarla antes que lo mate. La desenchufa la computadora. Y cuando la desenchufa, tú estás viendo la película, ves que la desenchufa, la apaga, y de repente ¡plum!, cambia la escena y se ve a un feto en el espacio. Y después se ve a un hombre en un sitio muy, muy luminoso. Y bueno, lo que la película quiere decir es lo mismo, ¿sí? Esta computadora, ¿no? Que se creía que debía subsistir para la misión no se puede compararlo con nuestra vida, pero cuando la llegamos a apagar, cuando llegas a apagar tus creencias que están en tu mente, en tu computadora, cuando llegas a apagar, es como que naces de nuevo. Es como que tienes la oportunidad de nacer de nuevo, de ser un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Sí? Así que bueno, ahí les recomiendo esas tres películas. Bien, ahora te pido que tomes un cuaderno, una hoja, un lapicero, ¿sí? Si no lo tienes en la mano, pon pausa al video y después lo activas nuevamente cuando tengas la hoja y el lapicero. Y te voy a hacer un ejercicio que quiero que lo dibujes primero en tu hoja o en tu cuaderno.
Y te pido que en esta hoja hagas esos 9 puntos, ¿sí? Tal cual. Trata de hacerlo lo más fiel posible, ¿sí? 9 puntos, tal cual están ahí. ¿Ok? Cuando lo tengas hecho, entonces, lo que vas a hacer, de lo que se trata, es que con 4 líneas rectas, unas los 9 puntos. Sin embargo, no puedes levantar el lápiz o el lapicero, ¿sí? Todo tienes que hacerlo sin levantar el lapicero. Y cada vez que cambies de sentido, es una línea recta nueva, ¿sí? Entonces, tú lo puedes hacer de un punto a otro, pero si ahí cambias, ya sea para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, entonces ya estás haciendo una segunda línea y tienes 4 líneas para unir los 9 puntos. Hazlo ahora. Si no te sale, haces de nuevo otro dibujito con los 9 puntos y otra vez haces el intento. Y así haz el dibujo de 9 puntos las veces que sea necesario hasta que lo consigas. Entonces te repito las reglas. Requieres unir los 9 puntos con 4 líneas rectas, sin levantar el lápiz o el lapicero. Y cada vez que cambias de sentido, ya sea diagonal, para abajo, para arriba, vertical, derecha, izquierda, cada vez que cambias de sentido, ya es otra línea. Y tienes 4 líneas rectas para unir los 9 puntos. Si necesitas hacerlo nuevo, como te digo, dibuja nuevamente los 9 puntos e intentas nuevamente. Si has conseguido hacerlo con 4 líneas rectas, ¿sí? Entonces ahora hazlo con 3 líneas rectas. Con 3 líneas rectas. Bien, entonces, si no has conseguido hacerlo con 4 líneas rectas, te voy a mostrar. Esa es la forma. ¿Sí? Entonces, como ves, hay 4 líneas rectas y unen los 9 puntos. 4 líneas rectas y unen los 9 puntos. Ahora, si no pudiste, si no te salió, no pudiste hacerlo, debes estar
viendo de que las líneas se salen, ¿sí? Se salen de un cuadrado imaginario, ¿sí? Había un cuadrado imaginario que formaban los 9 puntos. Y probablemente lo que tú estuviste, si es que no lo conseguiste, es que lo probablemente es que tú estuviste creyendo que debías unir los 9 puntos, pero dentro de ese cuadrado imaginario. Y eso es exactamente lo que pasa con tu mente, ¿sí? Te tiene así, que tú debes vivir tu vida dentro de tus creencias, dentro de lo que las creencias te dicen de cómo debes vivir, de quién eres, ¿sí? De cómo es la vida, de cómo es el mundo, de cómo es la demás gente, ¿sí? Encuadrado en eso. Y no ves la posibilidad de salirte de esas creencias, ¿sí? Como salirte de ese cuadrado imaginario, ¿ok? Y eso es exactamente como te digo lo que pasa. Ahora, para los que quieren saber, si tú quieres saber cómo sería con 3 líneas rectas, ahí. 3 líneas rectas. Necesitas salirte más todavía, ¿sí? Pero el salirse de ese cuadrado imaginario, ¿sí? Lo que está ahí afuera es la ceguera cognitiva. Tu mente no te dejaba ver esa posibilidad. Como tu mente no te deja ver la posibilidad de ser más allá de lo que viene siendo. De ser esa persona poderosa, con brillo, lo que quiere hacer. ¿Mm? Así funciona tu mente, así funcionan tus creencias en tu mente. ¿Ok? Entonces, tu mente quiere que tú te quedes en lo que es la zona de confort. ¿Qué cosa es la zona de confort? Es seguir siendo el ser que aprendiste, con las maneras de ser, con las estrategias que has venido utilizando, con la corporalidad que has aprendido, con los pensamientos, lenguaje que has aprendido, con las emociones desde las cuales has venido accionando en tu vida. O sea, en resumen, desde el ser que vienes siendo, ¿sí? Y quedarte ahí, esa es la zona de confort. ¿Mm? Ahora, la zona de confort es como la cárcel, donde están encerrados todos tus sueños, donde están encerrados todos tus resultados que podrías tener y que no tienes. Todos esos resultados que quieres, ¿sí? Todos están ahí encerrados y resguardados por la zona de confort. No te permite salir para ir tras eso, ¿sí? La zona de confort es un espacio donde estamos siendo lo que las creencias nos dicen. Si tu creencia te dice que eres incapaz, tu zona de confort será el comportarte tímido, inseguro, sin aparecer, sin atreverte, ¿sí? Sin decidirte, y ahí estás cómodo. Y ojo, que la palabra confort no te confunda. Algunos me preguntan, oye, pero ¿cómo va a ser confort si yo no quiero ser así? No soy feliz siendo así. Claro, tú no eres feliz siendo así, pero tu creencia está comodísima, ¿sí? Con tu forma de accionar, con tus maneras que vienes siendo. Tus creencias están comodísimas. Imagínate esta persona que está evitando el dolor, ¿no? Y entonces es todo duro, frío, lejano. Se siente bien. Sí, pero yo quisiera ser amoroso, sí, pero oye, eso significa ir y abrazar y decir te amo. No, acá estoy bien. ¿Quién está bien? Tu creencia. Tú no estás siendo quien podría ser, pero tu creencia está súper cómoda, ¿sí? Así que no te confunda esa palabra de confort. Eh, y ojo también porque la zona de confort le da confort a tu creencia y tú crees que tienes confort, tú crees que estás satisfecho como tú estás siendo, ¿sí? Si hay una persona que tiene la estrategia de lucir bien, ¿sí? Entonces siempre está dando a los demás para una recompensa secreta, ¿no? Siempre está diciendo sí, y no es difícil que diga no,
¿no? Y siempre está ahí siendo el buen amigo, ¿sí? Estando para todos, para una recompensa secreta, ¿sí? Entonces, como recibes las recompensas secretas, tú dices, qué bien me siento, mira, me dijo que me ama, mira, me dijo que soy un buen amigo, mira, me dijo que soy buen padre, lo que sea. Te sientes bien, claro, porque estás satisfaciendo la necesidad de tu creencia. ¿Mm? La que está feliz es tu creencia. Y cuando satisfaces una necesidad, te sientes bien. Cuando estás con muchas ganas de miccionar y llegas a miccionar, te sientes bien. Cuando tienes mucho hambre, la necesidad de comer y comes, qué rico, ¿sí? Entonces, cuando satisfaces una necesidad de tu creencia, también te sientes bien. Pero estás satisfaciendo a tu creencia. Tú crees que a ti, tú te sientes bien, pero es porque tu creencia está bien. Quien está eligiendo eso es tu creencia, no tú. Tú no estás eligiendo desde la libertad, tú estás eligiendo desde la necesidad de tu creencia. ¿Mm? Bien, mantenerte en tu zona de confort es negarte a la transformación y por lo tanto a poder crear tus resultados más allá de lo que vienes obteniendo. Esos no están dentro de esa posibilidad cuando tú estés en la zona de confort. ¿Mm? Entonces, acuérdate, si tú te sientes en confort, si tú estás bien, si tus creencias te dicen que estás bien, olvídate que estás haciendo transformación. Cuando tú te sientas incómodo, cuando tu cuerpo se siente incómodo, ahí estás expandiendo tu zona de confort, ahí estás haciendo transformación. ¿Mm? Y la zona de confort, algunos dicen, sal de la zona de confort. Yo no comparto esa idea de salir de la zona de confort. Yo creo que se trata no de salir de la zona de confort, sino de expandir tu zona de confort. Es decir, si yo vengo siendo un hombre frío, seco, duro, ¿sí? Entonces, esta es mi zona de confort. Ahora yo la expando, ¿sí? Y ahora yo puedo ser amoroso, cariñoso, tierno. Y ya después, en algún momento de tanto que soy así, amoroso, tierno, eso ya es mi zona de confort. Ya me resulta súper normal ser amoroso. ¿Mm? Entonces, no es que me he salido y he dejado mi zona de confort, no, ahora estoy en mi zona de confort, pero expandida, ¿sí? Le he ampliado mi zona de confort. Porque además también la transformación no significa dejar las maneras de ser que tú vienes siendo, sino incorporar las que tú quieres tener, porque esas que tú tienes te sirven probablemente para algo, ¿sí? Si yo tengo un carácter fuerte, decidido, ¿no? Pero no tengo la ternura, el ser amoroso, oye, ahora quiero tener eso, esa posibilidad de ser tierno, amoroso. Pero eso quiere decir ya no poder ser un carácter fuerte, duro, en algún momento que lo requiera. Sí, claro que sí. Si viene alguien a atacar a mi hijita, yo no voy a usar las nuevas maneras de ser que he adquirido, amoroso, que no, señor, no le vaya a hacer daño a mi hijita. ¿No? Yo tengo que sacar ahí mi carácter fuerte, mi seguridad, ¿sí? Entonces la transformación no significa abandonar esas maneras de ser, sino tener nuevas maneras de ser. Y tú elegir en qué momento usas una y en qué momento usas otra, porque las tienes en la mano. Pero lo que sucede es que en este momento no las tienes, solamente tienes la manera de ser que has aprendido a tener. ¿Sí? Bien, entonces voy a darles, en base a lo que les he dicho, unos nuevos pilares. Ya habíamos hablado de dos pilares, que era el propósito y el compromiso. Nivel de compromiso 5 siempre. Y ahora te quiero mostrar dos pilares más. Habíamos visto el propósito, el compromiso. Recuerda, el nivel de compromiso 5 es el único que te va a funcionar para tu transformación. Y tercer pilar, tercera columna para tu transformación, apertura. Si tú no te atreves a abrirte, a abrir nuevas posibilidades, si tú le vas a hacer caso a tus creencias de cómo debes vivir,
olvídate, ¿sí?, de que vas a lograr hacer transformación. Si tú vives desde el que ya sé que yo soy así, que ya sé cómo debo vivir, entonces no hay posibilidad de transformación. Y la cuarta es valentía. ¿Y por qué valentía? Porque cuando tú quieres hacer transformación, y ya te dije, tu creencia te va a decir, oye, estás loco, seguro tú, o recibido, amoroso, lo que sea. Claro. Y va a querer que sobrevivas, más bien. Entonces vas a requerir valentía. Y valentía porque lo que te va a aparecer, ¿sí?, es la emoción del miedo. Te va a aparecer la emoción del miedo. ¿Por qué la emoción del miedo? Y recuerda siempre esto, la emoción del miedo aparece cuando hay un juicio que puedes perder algo, ¿sí? Cuando tú tienes el juicio que puedes perder algo, inmediatamente te aparece la emoción del miedo, ¿no? Yo una vez me tiré en paracaídas y me moría de miedo, me moría de miedo. ¿Qué me decía? ¿Qué juicio tenía? ¿Qué podía perder? Mi vida, ¿sí? Entonces, te va a aparecer el miedo porque tu creencia te va a decir, oye, estás loco, estos programas que teníamos acá, tú los quieres reemplazar por otros programas. Estas creencias que teníamos acá, tú los quieres reemplazar por otras creencias. Resulta que hemos venido viviendo muy bien siendo inseguros y ahora quieres ser seguro. O hemos venido viviendo muy bien evitando el dolor y ahora tú quieres ser amoroso y abrir tu corazón. Estás loco. Estás perdiendo algo, ¿no? Tu creencia siente que estás perdiendo algo, que se van a la nada, ¿sí? Y entonces te aparece el miedo, te va a aparecer miedo. ¿Sí? Y entonces ahí requieres este pilar que te hablo de la valentía para cruzar ese miedo. ¿Sí? Si no vences ese miedo, entonces no vas a tener posibilidad de transformación. El miedo es bueno porque, como te he dicho, ¿sí?, te avisa que tú puedes perder algo. Así que el miedo está bien. Pero cuando el miedo es el que toma la decisión, cuando el miedo es el que elige, ya tú no pierdes el poder, ¿sí? Y es el miedo el que decide. A mí mi miedo me decía, estás loco, no saltes ni fregando por de la puerta de la avioneta, ni fregando. Y si yo le hubiera hecho caso a mi miedo, le hubiera dicho al piloto, oye, pásame más tranquilo, porque yo no me voy a tirar. Yo vencí ese miedo y dije, gracias miedo, ya me avisaste, sé que puedo perder la vida, pero quiero esta experiencia y la voy a hacer. Y me tiré, porque mi miedo no fue el que tomó la decisión, ¿sí? Entonces te va a aparecer el miedo es bueno, ojo, el miedo es un gran amigo, el miedo te avisa que puedes perder algo, el miedo es como esas lucecitas que tienen los autos, que cuando no tienes aceite o gasolina se prende una luz, acá también. Ahora, el miedo exagerado, el miedo que es el único que toma las decisiones, ya no es tan bueno. Es igual que la fiebre, yo digo, el miedo es como la fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre es buena. Antes nos daban antibióticos, apenas teníamos 37, 38, ya nos daban antibióticos. No, ahora los médicos dicen hasta 38, bien con la fiebre, porque en temperaturas altas las defensas del cuerpo trabajan mejor. Por eso es que el cuerpo le eleva la temperatura, para atacar ¿Me llamaste? Sin embargo, si la fiebre sube a 40, te puede matar. Entonces el miedo es exactamente lo mismo. El miedo es bueno, pero si te paraliza, si ya no te deja hacer nada, si él es el que toma el control, entonces no es bueno, ¿sí? Si la zona de confort, dijimos que es la cárcel del ser que puede ser, ¿sí?, está encarcelado en la zona de confort, el miedo es el carcelero, el que se asegura que no salgas de tu zona de confort, de tu cárcel, ¿sí? Tu miedo te dice que fuera de tu zona de confort no existe nada, ¿sí? Recuerda que tu mente cree que tus creencias eres tú. Y si dejas esas creencias, pierdes parte de ti, dejas de ser tú. Eso es lo que cree tu mente, tu HAL, ¿sí? El miedo entonces es la emoción que te avisa que puedes perder. El miedo te dice que vas a perder, no sé, tus maneras de ser, tu vida, vas a perder lo que vienes siendo, sin saber además qué le espera afuera, quién vas a ser finalmente. Así que hay un miedo ahí. ¿Mm? Bien,
¿Se acuerdan que les hablé de la película de Truman Show? ¿Sí? Al hablarte de la película de Truman Show, te decía que los actores de ahí que hacían de extras le daban miedo a él. No, ¿cómo vas a salir del juego? Sí, ese es el miedo, es personalizado en estos compañeros, en estos amigos que él tenía. Entonces, para que no haya miedo, hay que ampliar tu zona de confort. Pero para ampliar tu zona de confort necesitas vencer el miedo. Y para vencer el miedo hay que descubrir las creencias que tienes ahí, que te están limitando, y luego romperlas, destruirlas. ¿Sí? Bien, entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.